Apreciados estudiantes, bienvenidos a este encuentro asincrónico. Título de la lección: Ciencia, sus niveles, método y principios. Logros. Al finalizar esta lección reconocerá los dos niveles en los que se desarrolla la ciencia, el proceso mediante el cual surge su contenido y los dos métodos que utiliza la ciencia para generar nuevo conocimiento. Niveles de la ciencia. Toda ciencia se desarrolla en dos niveles: ciencia básica y ciencia aplicada. En la ciencia básica, el investigador se aproxima al objeto de su disciplina con un método construido de acuerdo a la naturaleza ontológica de aquel y formula una serie de principios de carácter general que constituyen el contenido material de dicha ciencia. En otras palabras, el investigador se acerca al objeto de investigación mediante un método y al final establece una serie de principios que le va a servir a quien se mueve en el nivel de la ciencia aplicada. Ejemplo: el físico estudia los fenómenos naturales y a partir de ellos induce los principios que constituyen la física como ciencia. Lo mismo hace el biólogo, el químico, el jurista, el arquitecto, el administrador. Se aproxima al objeto de su disciplina con un método que va surgiendo de la praxis, del ensayo, del error, hasta que formula una serie de principios de carácter general que constituyen el contenido material de dicha ciencia. El método tiene que ver con el razonamiento, es decir, desde la perspectiva que aborda el fenómeno. Las ciencias exactas a las que pertenecen disciplinas como la física, la química, las matemáticas, la lógica, entre otras, utilizan el método deductivo. En este se va de lo general a lo particular y se pretende demostrar a partir de premisas y de las reglas de inferencia dicha verdad. Durante muchos siglos en la comunidad científica imperó el método deductivo. Inclusive no aceptaban otros métodos porque los catalogaban que no poseían el rigor científico como el método que ellos utilizaban en las ciencias exactas. Finalmente se aceptó la clasificación de las ciencias sociales, pero estas, cuyo objeto de investigación es la conducta humana, la vida en sociedad, les fue más adecuado acercarse con un método diferente, el método inductivo, y en este el razonamiento va de lo particular a lo general. A partir de un hecho particular y dependiendo del rigor científico, sería posible generalizar para el grupo social objeto de investigación. En las ciencias exactas el agua hierve en cualquier lugar del planeta a 100 grados centígrados. No sucede lo mismo en las ciencias sociales cuando de conductas o creencias se trata. Difícilmente una costumbre se repite en otra u otras regiones,
De allí la diferencia en el método para abordar el fenómeno. Los principios. ¿Cómo surge el principio? Los principios o contenido de la ciencia básica no surgen de un día para otro. Surgen después de muchos días de observación, de haber registrado los datos de cada día de observación. Datos que son organizados de manera adecuada con el propósito de facilitar sus análisis. Cada día de observación y análisis se llega a conclusiones parecidas, diferentes o complementarias entre sí. Al final, lo lleva a establecer que determinado fenómeno en determinado contexto, bajo la influencia de determinadas variables, produce determinados efectos. Conocimiento que servirá de guía para quien actúa en el nivel de la ciencia aplicada. El contenido de la ciencia básica le servirá al ingeniero, al médico, al arquitecto, al psicólogo, al sociólogo, al administrador de empresas, entre otros. Conclusión. La ciencia se puede definir como el resultado de un proceso racional o método científico, si se quiere, que conduce a comprender un fenómeno o problema y a partir de esa comprensión establece unos principios que sirven de guía para quienes actúan en el nivel de la ciencia aplicada. Actividad. En el PLAB, en la sección Bibliografía, encuentra el texto Metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Localice el capítulo 1 en la página 37 del documento PDF y realice una síntesis utilizando texto, tablas o gráficas de lo contenido en los siguientes títulos. ¿Cómo se define la investigación? ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? ¿Y qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? Presente el informe de actividad según las instrucciones dadas en la presentación de la asignatura para la presentación de actividades. Por su atención, muchas gracias.